Hola a todos. Hoy les vamos a exponer un caso clínico denominado Streptococcus mutans, un agente letal asociado a piercing lingual. Las autoras Angélica María León Mafiol y Adriana Lisbeth Cogollo Romero, estudiantes de correlación clínica del Grupo B del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad de Pamplona 2021. A modo de introducción, el shock séptico se define como una subcategoría de la sepsis, en la que el ingreso del agente infeccioso, sus toxinas o mediadores de la inflamación son liberados en la circulación, generando alteraciones circulatorias y el metabolismo celular, produciendo así una descompensación cardiovascular caracterizada por un shock distributivo con hipotensión, disminución de las resistencias vasculares sistémicas y gasto cardíaco elevado con la consiguiente alteración del metabolismo y muerte celular a nivel de diversos órganos que llevarían a la muerte o al síndrome de disfunción multiorgánica en el paciente. Anualmente, más de 18 millones de personas en el mundo sufren de shock séptico, con una incidencia de 66 a 300 casos por cada 100.000 habitantes en países desarrollados. Epidemiológicamente, el shock séptico es causado principalmente por toxinas liberadas durante infecciones bacterianas que conllevan a una asombrosa tasa de mortalidad, aquí hablamos de un 30 al 50%, en donde las bacterias gram positivas suponen el 42% de todos los casos. Principalmente se dan por Staphylococcus coagulasa negativos, seguido de Streptococcus del grupo Viridians, como es el caso de Streptococcus mutans, habitantes normales de la mucosa oral, respiratoria y gastrointestinal de los mamíferos. La importancia de estos patógenos radica en que pueden invadir el torrente sanguíneo transitoriamente tras un traumatismo u otros procesos que incluirían manipulaciones dentales u vocales, como en nuestro caso la perforación en la lengua, cirugía del tracto respiratorio superior e instrumentalización del aparato genitourinario o del tracto gastrointestinal, que en resumidas cuentas pues se haría tras una lesión en las zonas de su hábitat normal, provocando así la patología mortal. Presentamos a un paciente de 20 años de edad de procedencia urbana, que en su primer mes de vida universitaria acude a urgencias por presentar un cuadro clínico de 3 horas de evolución caracterizado por mareos, fiebres, mialgias y cefaleas que no ceden al tratamiento analgésico y antipirético. Además de esto, el paciente presenta tos productiva con disnea de grandes esfuerzos y oliguria durante un par de días. Al contestar voluntariamente las preguntas del médico, refiere que lo único anormal que había hecho era realizarse un piercing de lengua en un lugar clandestino una semana antes de presentar los síntomas, pero que se lo había retirado el día anterior al ingreso por una salida de pus y mal aliento en la perforación. Además de esto, era fumador de media cajetilla de cigarros al día. A la exploración física se presenta somnoliento, consciente, con palidez mucocutánea, una tensión arterial de 80 sobre 65 milímetros de mercurio, fiebre de 39.0 grados centígrados, taquicárdico con una saturación de oxígeno de 65% y dolor a la palpación profunda con una intensidad 10 de 10 a nivel del hipogastrio derecho. Por esta razón, el paciente fue hospitalizado por parte de medicina interna con el fin de realizarle los exámenes complementarios y administrarle tratamiento. En los exámenes complementarios se le realizó hemograma, bioquímica sanguínea, determinación de electrolitos y gasometría arterial. En el hemograma destacó una hemoglobina y un hematocrito disminuidos, con leucocitosis a expensas de neutrófilos. También tiempos de coagulación prolongados con una trombocitopenia. En la bioquímica sanguínea podemos evidenciar una hiperglicemia con una PCR y una bilirrubina total aumentadas, junto con parámetros de función renal aumentados, así como también el lactato sérico. La determinación de electrolitos nos evidencia una disminución de sodio, potasio y calcio, junto con un aumento de fósforo. Y en la gasometría arterial se evidencia una alcalosis respiratoria con un exceso de base de 11.3. Con estos exámenes tenemos pues unos posibles diagnósticos como la insuficiencia renal aguda, pancreatitis aguda grave o una sepsis, por lo que se inicia tratamiento con fluidoterapia, ceftriaxona y dexametasona por vía intravenosa. Además de los exámenes complementarios ya mencionados, se realizó también una tinción de Gram de la secreción proveniente de la perforación en la lengua
la cual reveló cocos gram positivos en cadenas con presencia de una moderada reacción leucocitaria a expensas de polimorfonucleares. Además de esto, se realizaron cultivos de la lesión de la lengua y un hemocultivo, los cuales arrojaron un resultado positivo a las 24 horas de incubación, con morfología consistente en colonias pequeñas, sin hemólisis en el agar sangre, catalasa negativo, fermentador de glucosa, lactosa, manitol, con hidrólisis de la esculina y Voges-Proskauer negativo. La tinción de gram de estos cultivos reveló cocos gram positivos agrupados en parejas y en cadenas. Y el microorganismo, mediante microbiología, fue identificado como Streptococcus mutans mediante la tira de API de la casa comercial Biomeredus. Entonces, aquí podemos evidenciar todas las pruebas que se le realizaron al microorganismo. Podemos ver la gamma hemólisis, la fermentación de los carbohidratos, la catalasa negativa junto con el Voges-Proskauer y la hidrólisis de la esculina. En esta imagen evidenciamos los cocos gram positivos agrupados en cadenas y en parejas en la tinción de gram de los cultivos. Y en esta imagen podemos evidenciar todas las pruebas bioquímicas que permitieron la identificación del microorganismo mediante la tira de API en la casa comercial Biomeredus. En otros exámenes complementarios le realizaron exámenes imagenológicos. Aquí se destacó una radiografía de tórax en donde mostró opacidad en ambos campos pulmonares de predominio en el ápice derecho. Entonces, en esta fotografía podemos evidenciar la opacidad en ambos campos pulmonares y con un predominio en el ápice derecho. A pesar del tratamiento que le habían administrado al paciente, persiste el cuadro febril y además aparece cianosis distal en ambas manos y pies, por lo que deciden administrarle un nuevo tratamiento, esta vez levofloxacino vía intravenosa. Sin embargo, por el agravamiento del estado hemodinámico y la insuficiencia respiratoria que el paciente presentó en ese momento, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. En los exámenes de ingreso en UCI, fueron exámenes hemodinámicamente inestables, con una tensión arterial de 62/35 milímetros de mercurio, taquicárdico, con polimnea y una temperatura de 35 grados centígrados, además del lactato sérico de 4.4 milimol sobre litro. El diagnóstico en ese momento, el posible diagnóstico fue una sepsis y con un pronóstico desfavorable debido a que su lactato sérico era mayor a 4 milimol sobre litro, el cual pues, es un indicador de mortalidad. A los 20 minutos posteriores al ingreso a la UCI, el paciente entra en estado de shock, por lo que se inicia resucitación con fluidoterapia, además de la administración de noradrenalina a dosis bajas. Durante las 3 horas posteriores, el paciente presentó anuria y fallo respiratorio con requerimientos de ventilación mecánica artificial. En los exámenes complementarios realizados por parte de la UCI, se destaca un hemograma con hemoglobina y hematocritos disminuidos, una gasometría arterial donde se evidencia una acidosis metabólica sostenida, y en la bioquímica sanguínea se evidencia también un progresivo aumento del lactato sérico, así como de la glicemia. Por lo cual, con todos estos resultados obtenidos, se diagnostica como un shock séptico y se inicia tratamiento mediante transfusión de hematíes. Sin embargo, a las 5 horas después del ingreso del paciente a la UCI, este presenta déficit neurológico y una muerte por fallo multiorgánico. Bueno, el cuadro que inicialmente presenta nuestro paciente pues se le atribuye a la infección como tal que estaba siendo generada por el microorganismo, ¿sí? Cuando este microorganismo ingresa al torrente sanguíneo, es decir, cuando ya hay una bacteremia, el lipopolisacárido del mismo pues va a empezar a traer neutrófilos, monocitos, va a generar también óxido nítrico y es allí donde se produce la fiebre por acción de este mismo lipopolisacárido, ¿sí? Entonces, una vez son atraídos pues estas células y estas sustancias son producidas, se va a generar el estímulo del componente inflamatorio y allí
entonces se va a causar una disrupción endotelial y liberación de citoquinas. Y estas citoquinas a su vez pues, van a activar los elementos solubles del sistema inmune, por ejemplo, la PCR, la cual pues la vemos alterada aquí en esta bioquímica sanguínea y pues es debido a esta situación. En el caso del óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, entonces va a generar un fallo microcirculatorio debido a que disminuye la presión sanguínea y causa una taquicardia, que es compensatoria, y pues una hipotensión. El endotelio pues a su vez va a ser activado por la acción del ácido araquidónico y va a generar la activación plaquetaria y de la cascada de coagulación, haciendo que pues estas plaquetas y los factores de coagulación se adhieran al endotelio y generen que haya pues una trombosis microvascular. Eh, Esto se correlaciona pues con el resultado de los tiempos de coagulación que evidenciamos aquí en el hemograma y también de las plaquetas, la trombocitopenia, pues por su consumo a nivel de este mismo endotelio, generando a su vez una obstrucción, una isquemia y también una hipoxia tisular que se evidencia en este caso pues por el bajo nivel de la hemoglobina y también por el hematocrito que está pues disminuido. También puede llegar a generarse un bloqueo a nivel respiratorio por la pérdida de la integridad del endotelio, junto con una hipoxia que se evidencia acá también debido a la alteración del equilibrio ácido-base, donde podemos evidenciar aquí. En la bioquímica sanguínea, las pruebas de función renal pues, nos orientan a un posible daño renal debido a su aumento en sangre y también pues pueden estar comprometiendo los electrolitos séricos por la misma elevación de estos compuestos azodados. En el caso del lactato sérico nos indica que ya empieza a haber un desgaste muscular y de pronto una complicación. Eh, es por eso que en los posibles diagnósticos pues, se incluye una insuficiencia renal aguda por el aumento de la creatinina, del bunilaúrea, una pancreatitis aguda grave por la elevación de la glicemia y también asociado pues, al dolor en el hipogastrio derecho que presentaba el paciente. También se incluye pues, la sepsis debido a que se presentan varios factores o criterios que se incluyen en este cuadro clínico. En la radiografía de tórax, al evidenciar ya como tal un compromiso a nivel pulmonar, podemos decir pues que ya el cuadro no se limita simplemente a donde inició, al foco inicial, sino que se está perpetuando y comprometiendo ya otros órganos, en este caso el pulmón. Eh, Cuando ya aparece la cianosis distal y también se evidencia pues que hay un agravamiento del estado hemodinámico del paciente, pues podemos pensar en un diagnóstico distinto debido también a que hay una hipotensión marcada y el lactato sérico empieza a elevarse por encima de 4.4 milimol por litro. Este diagnóstico pues es el de la sepsis, que es el más acertado en este momento del cuadro clínico. Sin embargo, cuando el paciente ya desarrolla el shock y precisa la resucitación con fluidoterapia y noradrenalina, podemos pensar en un diagnóstico definitivo de shock séptico. Este diagnóstico entonces pues se da basado en la tríada característica del mismo, que en este caso se encuentra presente, que es la hipotensión mantenida, el lactato sérico por encima de 2 milimol por litro y la necesidad de un soporte con vasopresores como la noradrenalina. En este caso, pues ya el paciente muere por un fallo multiorgánico debido a que ya el cuadro clínico está pues comprometiendo otros órganos y se da pues el daño y la disfunción orgánica. A modo de conclusión, podemos decir que en el pasado el aislamiento de los estreptococos del grupo viridians en el hemocultivo o en el líquido cefalorraquídeo a menudo se consideraban una contaminación. Todo esto debido a que son microorganismos presentes en la placa dental que rodea los dientes y que con frecuencia eran considerados organismos comensales de baja virulencia. Sus principales asociaciones de enfermedades se limitaban anteriormente a la caries dental y su mayor complicación a una endocarditis infecciosa,
como consecuencia de factores prevenibles como la mala higiene oral. Sin embargo, en los últimos años, estas bacterias se han convertido en patógenos importantes, llegando a causar desde la caries dental que antiguamente se aislaba, hasta shock séptico, en donde aproximadamente un 10% de los casos se acompañan de complicaciones graves como un fracaso cardiocirculatorio y alteraciones pulmonares y neurológicas, como en nuestro caso, que finalmente resultarán en un fallo multiorgánico.